Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario, un gran amigo del otro lado, un excelente economista, profesor universitario, también lo tienen allí en Fundación Libertad y autor junto a Juan Sebastián Landoni, a quien entrevistamos recientemente, del exitoso Pagan los Pobres, un bestseller de economía que me consta, se lee en muchas universidades, pero también lo lee mucha gente que quiere entender cómo funciona la Argentina. Es Luciano Villegas, quien está del otro lado. Lucho, ¿cómo estás? Garrett Edwards te saluda. Hola Garret, ¿cómo estás? Toda la audiencia, muy contento por el llamado. Y nosotros contentos de tenerte, Lucho, mucho para desandar en una Argentina en la que te pregunto, ¿van a levantar el cepo en algún momento? Es muy buena la pregunta. ¿En algún momento el cepo se va a levantar o las mismas necesidades te lo van a hacer levantar? El punto es cuándo se va a levantar ese cepo. Y esa es una buena pregunta porque el modelo, entiendo que en sí es cepo dependiente, el modelo actual. Porque, a ver. El Banco Central está tratando de hacer algo que es lo que habitualmente no se recomienda, que es controlar dos variables, el precio y la cantidad, básicamente. O sea, si vos tenés una pizzería, decís, bueno, yo vendo la pizza, 1.000 pesos la pizza, y la gente comprará la cantidad que desee a ese precio. Entonces vos, exógenamente, decimos los economistas, fijás el precio, pero no podés fijar la cantidad la definirá la gente. Los bancos centrales hace una política similar en el sentido que o fijan la tasa de interés, o en todo caso fijan la cantidad de dinero. Y será el mercado, en definitiva, la que fije la cantidad de dinero que desea si vos fijas la tasa de interés, o si vos fijas la cantidad de dinero, el mercado definirá la tasa de interés. Habitualmente, por ejemplo, para hacerlo más terrenal el ejemplo, la Sí. Reserva Federal de Estados Unidos fija la tasa de fondos federales y después la cantidad de dinero la gente lo demanda o no. En este caso, el Banco Central de la República Argentina está fijando la tasa de política monetaria en un 40%, 49 efectiva anual, pero también está fijando la cantidad de pesos porque dice que no voy a emitir más. Mm. Entonces está fijando precio y cantidad. ¿Cómo cierra eso? Cierra porque básicamente vos, a través del cepo cambiario, le estás cerrando la posibilidad de que puedan escapar esos dólares que no desean hacia el mercado cambiario. Porque si no, no tendría sentido fijar las dos variables porque no lo podrías hacer. Si fijas la cantidad, la tasa de interés y la tasa de interés está por debajo de la inflación, lógicamente la gente podría huir del peso hacia otros activos, por ejemplo el dólar. Entonces vos le vas cerrando con el cepo cambiario esa posibilidad. Ahora, eso también tiene restricciones en cuanto a las economías regionales que hoy con ese tipo de cambio no suenan competitivas. Entonces, el modelo empieza a tener algunas inconsistencias en cuanto a la reactivación que el gobierno promete. Entonces, ¿cuándo se levantará el cepo? Bueno, el cepo te permite tener controlada la inflación. Por esto Sí. que estábamos comentando antes, te Es permite tener algo un que el nivel de gobierno inflación. ha marcado como uno de los motivos por el cual mantiene todavía estas restricciones. Sí, sí, por supuesto. El gran activo del gobierno actual, Garrett, es haber bajado la inflación. Es haber bajado la inflación. Entonces, en esa línea, levantar el cepo podría tener seguramente una implicancia, un salto cambiario del tipo de cambio. No sabemos si a 1.300, 1.400, porque eso es un cepo y un mercado libre, pero sabemos todo que va a ser un salto en el tipo de cambio y eso tendría un impacto devaluatorio y por ende inflacionario. Y el gobierno perdería de alguna manera ese gran activo que fue haber reducido la inflación desde 25% en diciembre a un 4% en julio. Entonces, como que volvería atrás un par de pasos, tal vez a una inflación, no lo sabemos cuánto, pero probablemente de dos dígitos. Entonces, es como el juego de la oca, volvería a cero, volvería a tener que bajar la inflación desde un nivel más alto, pero ya con una devaluación cuyo costo político sería del gobierno, porque no le va a echar la culpa a nadie, ya una devaluación en agosto, o en septiembre si es que se da, y mucho menos del salto inflacionario, porque la inflación del 25% de diciembre del año 2023 obviamente era tratar de reajustar precios relativos, tarifas, tipo de cambio. Ahora, la inflación de dos dígitos que puede suceder después de una devaluación sería todo costo político del gobierno. Entonces ahí se perdería un activo. Entonces, el gobierno, eh, entiendo yo que el cepo cambiario le permite mantener esa inflación en baja, pero a la vez, entiendo, retrasa la reactivación de la economía porque es un tipo de cambio con un nivel de atraso importante para el despegue de algunas actividades. Por ejemplo, el metro cuadrado de construcción está muy caro, Mm. es muy caro, 1.200
o 1.000 dólares el Sí, metro cuadrado, es sí, muy caro para a Argentina. precio internacional, con la diferencia de que no es España, no es Estados Unidos, no es Claro. Londres. Marcabas ahí, Lucho, lo del atraso cambiario, que es algo que vos ya habías señalado en anteriores conversaciones que habíamos mantenido. Y la pregunta es, ¿se puede realmente determinar el tipo de cambio de equilibrio con una economía encepada como está? No, no, cualquier tipo de cambio con una economía cepada no es de equilibrio, es un tipo de cambio artificial. Por supuesto que no. Probablemente el tipo de cambio de equilibrio sea un tipo de cambio de mercado, ¿no? Ahora, sería el tipo de cambio financiero MEP. Lo que, lo que eso no garantiza que el día que uno salga del cepo, el tipo de cambio libre vaya hacia ese nivel, porque después depende de expectativas de cuánta gente se volcaría a un mercado libre que hoy no tiene acceso. Entonces, es difícil predecir que si se libera el tipo de cambio de equilibrio sería el del contado con liqui, el del MEP o el dólar tarjeta o cualquier mercado más libre de alguna manera. No, no me atrevería a decir porque después empiezan a funcionar otras fuerzas que son las expectativas y entonces ahí el tipo de cambio puede experimentar una subida mayor. Eh, ¿Te acordás cuando asumió Macri, que en Sí, aquel momento el tipo de cambio era 9 y el tipo de cambio qué blue épocas, era 15? Sí, Era 15 en el 2015. sí. Y los pronósticos eran, no, si levanta el cepo, el tipo de cambio se le va a ir a 20, a 25. Y levantó el cepo y la confianza hizo que el tipo de cambio en abril del año 2016 llegara a 12. O sea, tuvo Sí, un yo te iba a overshooting a decir 15. que me sonaba 13, pero 13, 12 no, Claro, alejado sí, el sí, sí. recuerdo. O sea, tuvo un overshooting que fue al blue al 15 y 6, pero después bajó. La gente empezó a confiar. Acá estamos ante un blanqueo que en principio esta primera semana no viene flojo. Dale. Entonces, es difícil establecer qué podría pasar con el tipo de cambio, ese tipo de cambio de equilibrio que estábamos mencionando. Eh, Dijiste blanqueo lo que ahí, es, Lucho, eso me parece que es clave. El gobierno deposita las fichas en el blanqueo porque empiezan a llegar mails de los bancos, de las cuentas para los activos y su declaración. No hay mucha certeza de qué va a pasar después del blanqueo, porque digo, la experiencia de Macri con el kirchnerismo de por medio, imagino que preocupa a muchos, ¿no? sí, me parece que este blanqueo está enfocado a otros actores, no como fue el blanqueo de Macri. Lo que sí es cierto que lo que pasó después con la política impositiva de Macri generó incentivo para que la gente no vuelva a confiar en un blanqueo, porque si te prometen algo y después te lo cambian las reglas, la gente probablemente no vuelva a confiar en un blanqueo. Yo en línea general con el tema del blanqueo, con el tema del RIGI, a mí me parece en algún sentido que el modelo actual, si es que es un modelo, pongámosle la situación económica actual, pende de demasiados if. Ok. Es decir, ¿de qué depende? Y si gana Trump, a lo mejor nos facilita un acceso al Fondo Monetario Internacional y que nos libere tanta plata. Si el Ricky sale bien, entran dólares, entonces ahí los pagos del año que viene tenemos acceso al mercado de dólares que nos permite hacer los pagos correspondientes. Si el blanqueo sale bien, y a mí me preocupa, sinceramente, que un modelo dependa de situaciones condicionales. Yo preferiría que el modelo tenga un sustento mucho más probabilístico en cuanto a la posibilidad de ocurrencia de las cosas, porque si no gana Trump, eso no es una variable que dependa de nosotros. No, en Si la absoluto. gente decide, si la gente decide no blanquear porque no lo ve atractivo o blanquea poco dinero, y si las empresas consideran que la seguridad jurídica en Argentina no está todavía garantizada, y lo más probable, si vos mantenés el cepo, nadie va a ir a un lugar donde no puede salir. Nadie entra a un lugar donde no puede salir. Entonces, con cepo, ¿por qué van a venir las inversiones si después no van a poder salirse? Entonces, Hagamos un ejercicio ahí porque me gusta. Hace muchos meses, cuando recién arrancaba mi ley, muchos decían, debería haber levantado el cepo el primer día, mm, debería haber hecho esto otro, ¿no? Y después empezaron a aparecer las discusiones y las comparativas con respecto a si tenía o no tenía espacio político, muñeca política para poder hacerlo. ¿Qué te parece que se podría estar haciendo distinto que no se está haciendo ahora mismo?
en agosto-septiembre de 2024, no en lo que fue el comienzo, Mato. ¿Qué te parece que podría virarse o cambiarse ahora del camino que se está tomando? A ver, yo levantaría el cepo. Eso me parece que sí. O sea, Eso lo que te parecía que era válido para diciembre de 2023, ¿te parece que sigue siendo válido para agosto de 2024? sí, y es más, hoy me parece mucho más válido que en aquel momento porque el costo político sería mucho menor que el que hubiese asumido en aquel momento. Porque en aquel momento las condiciones económicas decían, bueno, si levanta el cepo, el tipo de cambio se le puede ir a 2.000, 3.000, y ahí relativamente era válido el hecho de decir, bueno, no levanta el cepo porque no tiene caudal Sí, y político, el miedo a la previsional. hiperinflación, porque ahí la Exacto. inflación está espiralizando. Exacto, ese es el punto. Ahí vos tenías algunos condicionantes políticos e hiperinflacionarios que decían, bueno, entiendo que libere el tipo de cambio hasta 800 y después vuelvo con un cepo. En marzo, cuando los tipos de cambio, producto de los primeros ingresos de dólares de soja, te llevaron la brecha a un nivel muy bajo, ahí dijimos, che, ahí hay otra puerta. ¿Por qué no ahora? Bueno, no, porque todavía no está garantizado que los dólares que van a entrar a la cosecha, papá. Ahora ya estamos en septiembre, los dólares de la cosecha son lo que son, ya estos son meses de La flojo. soja es peronista, ya está, listo. Por el precio. Sí. El precio, pero la liquidación de los productores, no, la liquidación de los productores estuvo dentro de los márgenes, dentro de lo normal, o sea, estuvo dentro de los promedios. Pero estos ya son meses que esos dólares no van a estar, no están, no existen. Por precio y porque ya se ha liquidado una buena caudal. O sea, son meses flojos de liquidaciones. Lo que no hay que obviar también es que el superávit comercial ya acumula 12.000 millones de dólares, que eso era algo bastante que pocos la vieron, por decirlo en la terminología actual. Pocos vieron que en agosto Argentina iba a acumular 12.000 millones de dólares de superávit comercial. Pero si vos me preguntás qué haría diferente, yo creo que ya es el momento, ya no hay riesgo hiperinflacionario, ya no hay riesgo hiperinflacionario, y ya la economía está tardando en arrancar. Y vos necesitas levantar el cepo, a mi criterio, para que el RIGI se consolide y que las inversiones vengan, porque tienen que venir, porque ya las necesitas para que empiecen a venir, porque no es que la inversión llega y mañana tenés 15.000 millones de dólares en la Reserva Banco Central, eso es progresivo, se va programando, se va financiando, los dólares empiezan a entrar como a cuenta gotas. Entonces, la entrada de dólares de RIGI no la imaginemos ni siquiera para el primer semestre del año 2025, fuerte me refiero, ¿no? Podés tener algunos proyectos mineros menores que puedan llegar a estar entrando, pero uno tiene un ingreso fuerte. Entonces, yo creo que aceleraría o mejoraría las condiciones del RI, el levantamiento del cepo, y sobre todo creo que liberaría un poco la presión sobre algunos sectores a los que le está costando arrancar, a lo que le está costando arrancar. Por eso, si una medida, yo creo que ya sería hora de que el cepo, por lo menos tengamos un horizonte de decir, bueno, esto se termina el 31 de diciembre, porque tampoco hay garantía que, sea, si me tuviera que jugar, te digo, Garre, me juego que en el 2025 seguimos teniendo cepo, a como viene dándose la situación. Por tu actividad profesional, Lucho, has departido bastante con el actual ministro Sturzenegger. ¿Cómo lo vas Mm. viendo en estas primeras semanas ya con el flamante Ministerio de Desregulación? ¿Y cómo ves la dinámica entre economía y desregulación, que son dos carteras distintas? Sí, bueno, lo veo muy bien. Sinceramente lo veo muy bien. Voy estudiando, mirando, analizando cada medida y en líneas generales todas me gustan, me gustan, la verdad me gustan. Todos los curros, no sé Hmm. si está bien la palabra. Bueno, lo dijo Cunio Libarona, el ministro de Justicia, sobre los registros de la propiedad automotor, ¿no? Hace muy poco. Sí, claro, esta mañana. Pero bueno, hay algunos curros, como los de Sadaí, varios que se van, que eran casi de sentido común ya en el año 2024 que siguieran existiendo. Que también de alguna manera me llamó mucho la atención, que yo creía que eso durante el gobierno de Macri iba a desaparecer. Y siempre me pregunté por qué no tuvieron el coraje de ir un poco. O sea, no estamos hablando de grandes batallas, Garre, estamos hablando de que a alguien que hace una fiesta de 15 no le cobren. Sí. No, ni siquiera eso, estoy diciendo a alguien que tiene una peluquería, no le No, cobren bueno, esa de pero ahí. el de la fiesta de 15 que invitó a los primitos y no le pase un tipo a golpearle la puerta a cobrarle Exacto. porque pasó un tema de Dillom. Claro, claro, son cosas, son batallas muy sencillas de ganar. El sentido común te va a decir, mira, la gente te va a apoyar si vos haces eso. Entonces, todas esas pequeñas batallas, bueno, muchas de las regulaciones que se están dando, las miro con buenos ojos, la veo como algo muy positivo que tiene este gobierno. Y claro, desregular los mercados, también, más allá de que son dos carteras diferentes, yo creo que en algún punto, sobre todo en todo el tema de las importaciones, que hay muchos trámites que se están eliminando y se están bajando muchos costos
de importación, puede que en algún sentido colaboren a la baja de la inflación y colaboren a que los mercados sean mucho más dinámicos, más competitivos y colaboren a bajar la inflación. Ahora, yo no creo que esa baja sea significativa como para moverte el índice de precios, como para moverte el índice inflacionario del 4% mensual. Sí van a colaborar a que los mercados sean más competitivos, sí va a colaborar el ingreso de mercadería porque los trámites están siendo mucho más sencillos y se están regularizando los pagos a los importadores, que hay que decirlo, porque a partir de este mes se va a pagar 50 y 50, lo que también va a tener algún bueno, va a generar que Sí. la presión sobre el mercado cambiario sea mayor porque los importadores van a necesitar más dólares. Pero creo que sí, creo que ese trabajo conjunto de ir desregulando mercados tiene mucho que ver con esta política de ir liberando mercados, generando mercados más competitivos, generando mayores niveles de, de reactivación de la economía. Ahora, yo no creo que sea determinante en los índices, no te va a bajar la inflación de 4 a 2 ni te va a reactivar la economía a 3 puntos porcentuales del PBI anual, pero sí colaboran, pero me parece que debería ser parte de la estrategia total. No podemos pensar que la inflación va a depender solo del trabajo que haga Sturzenegger, porque si no le estaríamos echando demasiado sobre sus hombros, ¿no? Lo charlaba hace poco con el profesor Landoni. Quiero saber qué opinás vos, porque uno siente que independientemente de que todavía no veamos resultados que uno pueda quedarse tranquilo, vayan a ser sostenibles en lo económico para la Argentina, la discusión y el debate sí parecen haber evolucionado hacia carriles un poco más racionales, ¿no? Incluso en el mainstream. ¿Te preocupa que vuelvan a tratar de ocupar el mainstream algunas posturas económicas que tienen poco de sensato y de racional en la discusión, como pasó durante mucho tiempo en la Argentina, ¿no? Qué buena pregunta. Si tuviera que destacar un punto positivo sería eso que muy bien describiste, Garrett. Creo que en economía estamos discutiendo de economía. Te puede gustar más o menos, pero estamos discutiendo de política monetaria, estamos discutiendo de política cambiaria, estamos discutiendo si la tasa, estamos discutiendo cosas de economía. Sí, si hacerlo Y ahora, entonces si hacerlo después, si hay que hacer otra cosa antes, si un- realmente se está haciendo lo que se está diciendo, pero se está diciendo. estamos discutiendo economía. Después podemos estar de acuerdo o no, nos puede gustar más una medida, menos otra, pero estamos discutiendo economía, cosa que hasta hace poco no discutíamos economía. Estamos No, discutiendo si controlábamos precios con un sindicato yendo a ver las etiquetas de los supermercados. O sea, ¿entendés hace que? 4 o 5 años estabas discutiendo si podías salir a trabajar. Bueno, sí, básicamente. Incluso peor, claro, claro. O sea, fíjate que la discusión tomó otro calibre y me parece que va ganando como en altura, si se quiere, altura académica. Y eso me parece muy destacable, más allá de que vos siempre tenés un overshooting de que por ahí terminás discutiendo si vendés nene o orga, ¿no? Que vos decís, bueno, parate. Bueno, lo que Bueno, Milei pero llamó discusiones filosóficas, como para claro, ponerle un mote. Esas discusiones siempre vos tirás el péndulo a lo máximo, después vuelve a un centro, un medio. Me parece que ese medio, ese centro donde se está discutiendo, me parece muy razonable, muy valioso, muy destacado de esta postura del gobierno. Eh, la posibilidad de que El riesgo, ¿no? el riesgo no lo veo tan posible, Garrett, no Parece que lo la veo gente tan posible. se cansó y por lo menos entendió que eso no le aportaba soluciones. Todavía está por verse Y si esto otro que se discute le aporta soluciones, quizá para mucha gente, pero lo otro sí ya saben que no. sí, y lo curioso, Guerra, es que no solamente lo vio la gente, porque cuando vos ves las entrevistas que le hacen a la gente en la calle, cuando lo quieren chicanear diciéndole, aumentó el colectivo, la gente dice, no, bueno, pero pará, si antes pagábamos 100 pesos. Entonces, la gente la vio, pero vos sabés quién también la está viendo, me parece que también la están viendo los gobernadores y la Mm. están viendo los intendentes, porque fíjate cómo a poco todos van acomodando. O sea, a principio de año, cuando Milei habló de recortar la obra pública, recordás que fue un gran tema, un gran debate, y los gobernadores ladraron. ¿Pero cuánto ladraron? Ladraron en enero y ladraron en febrero. Y cuando se vieron que la postura del gobierno era firme, fuerte, consolidada, dijeron, che, mira, ya no tiene ningún sentido ladrar. El perro te ladra atrás del tejido cuando vos pasaste, pero una vez que vos te fuiste, el perro no se quedó ladrando. Ya te fuiste, te fuiste. ¿Viste cuando pasás por el lado de un tejido de una casa, que te sale el perro a ladrar? Te ladra mientras estás vos. Cuando Milei se fue, ya consolidó su posición de que no iba a haber dinero para la obra pública, los gobernadores dejaron de ladrar, dijeron, che, busquemos algún mecanismo para hacer alguna obra pública, que fue lo que, por ejemplo, está pasando en Santa Fe. Lo mismo con las cajas previsionales. Sí, que es Hay, el on- hay 11, que va a ser el gran debate, ¿no? Me parece, en lo que resta del año, con posturas a favor y en contra, veremos los argumentos que se van presentando. bueno, pero
históricamente siempre se le pedía el dinero, una parte al gobierno para que financiara las cajas, las deficitarias, cajas previsionales provinciales, entre esas la de Santa Fe. Bueno, pero Santa Fe ladró. Y Franco le dijo, no, no, mira, está en una partida, buscá lo que, fíjate que está, mentira, no había nada, pero dijeron, mira, buscá una partida que creo que fue ahí. Fue cero, 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 cero. Bueno, llegó el nivel que entonces se plantearon hacer un debate y bueno, che, mira, el gobierno no va a mandar más un peso. Fijemos cómo podemos hacer sostenible la caja nosotros. Y entonces en Santa Fe entró una reforma previsional. Y en Córdoba pasó algo parecido. Entonces, eh, me parece que ahí se van consolidando algunas visiones, no solamente de la población, de la gente de a pie que ve que esto no funcionó, porque la gente de a pie lo ve, y también, no, y ojo que cuando me refiero a esto, Garre, también no estoy abarcando solamente la economía, estoy yendo un Obvio. poco más allá. Fíjate en los temas de seguridad, que nosotros, bueno, en Rosario lo estamos viviendo y Sí, en la provincia de Santa sí, Fe. una provincia y una ciudad que padecieron la inseguridad y siguen preocupadas con ese tema desde hace mucho, pero que durante muchos años se lo tomaba como si no fuera un problema. Claro, exactamente, ese es el punto, no era problema. No, es entre bandas, no, no pasa nada, no, es una sensación que vos tenés. Bueno, me parece que la gente también se cansó de eso y dijo, che, mirá, esto no, así no funciona. Por decirlo de alguna manera, y justo delante tuyo, que vos sos un especialista, pero me parece que la gente también se cansó del garantismo, ¿no? Sí, Y eso sí, seguramente es más una pregunta mía a vos que una respuesta, ¿no? hace rato ahí, Lucho, del mal llamado garantismo zafaroniano. Te robo un minuto más y te liberamos en esta jornada. Nos mandaron al mago Capria, ¿cómo está Racing? No, Racing está bien porque ya tenemos futuro. Siempre una expectativa. Y la expectativa que genera Diego Milito como candidato a presidente cambió el aire en Racing. Es la realidad. Cambió el aire. La gente está contenta, está ilusionada. Él va a dar, entiendo yo, un salto de calidad. Entonces, el aire cambió. Hoy estamos todos optimistas. Después el presente, es el que es. No tenemos director técnico, básicamente. Entonces, si hay alguna jugada individual, como pasó con Newell, le haremos un gol, y si no, como la de Roger, y si no, empataremos con Independiente porque a ninguno se le ocurrió ninguna jugada, nada más que eso. Y con el Mago tengo mis reservas, más allá que era un gran jugador. No No, sé, bueno, no, con no Newell's me salió parece. campeón, pero. Con Newell salió campeón, pero no, no es una persona que está preparada y formada para ser manager de un club. Ok, Pero bueno, es mi opinión. gracias, Lucho querido. Te agradecemos mucho el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con tu audiencia y te mando un fuerte abrazo. Gracias, gracias a ustedes por siempre hacerme parte de estas charlas y estas discusiones sumamente interesantes. Lo teníamos a Luciano Villegas aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario.